¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Las preguntas y respuestas del ICQ son un tesoro invaluable. Por eso es importante de vez en cuando acudir al programa del recuerdo. La señora Digna Benavides Núñez nos llamó por teléfono de Palmares, Costa Rica, y nos preguntó lo siguiente. Tengo unos arbolitos de naranja enfermos. Ellos cogen una mancha negra en el tronco y después se van poniendo amarillos y se secan, aunque ya estén grandes. ¿Qué podrá hacer y cómo combatir esta enfermedad? Oigamos la respuesta. Por los síntomas que usted nos menciona, pareciera ser que sus árboles de naranja lo que tienen es una enfermedad causada por un hongo llamada gomosis. La gomosis ataca la raíz del árbol y los síntomas se empiezan a notar en la base del tronco, que como usted ha observado se va oscureciendo. Conforme la enfermedad avanza, la cáscara o corteza del tronco se raja y echa una sustancia pegajosa. Esta sustancia es la savia del árbol, que ya no sube bien al resto de la planta. Entonces, las hojas se van poniendo amarillas y el árbol se debilita mucho. El tratamiento de la gomosis consiste en sanear las partes afectadas y aplicar productos a base de cobre. Un fungicida que da buenos resultados es el que tiene el nombre comercial de Aliet. Este producto se aplica cuando comienzan las lluvias y se repite cada mes o cada 2 meses. Finalmente le diremos que, como la humedad propicia el desarrollo de hongos, conviene mejorar los drenajes y así evitar los encharcamientos en el terreno durante el invierno. Quiero saber qué es la flora intestinal y para qué sirve. Esa pregunta nos la hace una estimable oyente que nos escribe de Heredia, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Se le llama flora intestinal a un grupo de bacterias que vive en el intestino de los seres humanos, pero estas bacterias no son peligrosas, sino que realizan funciones muy beneficiosas para el organismo. Por ejemplo, defienden al intestino de infecciones, ayudan a la digestión de los alimentos y forman sustancias nutritivas para el cuerpo. La flora intestinal está compuesta de más de 400 especies de bacterias distintas que se renuevan cada 2 días aproximadamente. Es difícil decir con exactitud la cantidad de bacterias que hay en los intestinos, pero los científicos calculan que pueden ser unas 10 veces mayor al número de células que hay en todo el cuerpo. La mayoría de estas bacterias están en el colon y en el intestino grueso. Actualmente, los científicos se han dedicado a profundizar aún más acerca del conocimiento que se tiene sobre estas bacterias. Esto se debe a que se han dado cuenta del papel tan importante que desempeñan en la prevención y tratamiento de padecimientos como la diarrea y la intolerancia a la lactosa. También se ha descubierto que la flora intestinal puede ayudar a prevenir la aparición de tumores malignos y en el mejoramiento del sistema inmune. Los nutricionistas nos dan varios consejos importantes para conservar y mejorar la flora intestinal. Por ejemplo, ingerir alimentos ricos en fibra que eviten el estreñimiento, tomar unos 2 litros de agua al día y comer con frecuencia yogurt o leche agria. Por otra parte, conviene moderar el consumo de comidas ricas en grasas o harinas refinadas, no abusar de las carnes rojas y los embutidos, y tomar poco café y bebidas gaseosas. Finalmente, le diremos que la flora intestinal se daña con los antibióticos. Por eso,
estos medicamentos solo deben tomarse cuando los manda un médico. Está escuchando un programa del recuerdo. La señora Deyanira Solano Serrano llamó por teléfono de Paraíso, Cartago, Costa Rica, y nos hizo la siguiente consulta. Quiero saber qué son estrógenos, para qué sirven y de cuáles alimentos se obtienen. Oigamos la respuesta. Los estrógenos son una clase de hormonas. Las hormonas son sustancias especiales que se producen en ciertas partes del cuerpo llamadas glándulas endocrinas. El organismo produce unas 23 hormonas distintas. Una de ellas son los estrógenos, que se producen en los ovarios de la mujer. Los estrógenos tienen funciones muy importantes, ya que contribuyen al desarrollo de las características femeninas, como el crecimiento de los senos y la aparición de la menstruación. Además, los estrógenos preparan al cuerpo de la mujer para el embarazo. Estas hormonas también mantienen los niveles adecuados de colesterol en la sangre, protegen las arterias e impiden que los huesos de la mujer pierdan calcio y se debiliten. Cuando las señoras van entrando a la menopausia, la cantidad de estrógenos en el organismo va mermando. Entonces comienzan a sentir los síntomas de la falta de esta sustancia, como calores, resequedad en la piel, dificultades para dormir y cambios en el estado de ánimo. Hoy en día hay laboratorios que fabrican estrógenos. Sin embargo, estos medicamentos son de uso delicado. Por eso solo los receta el médico ginecólogo, cuando considera que la mujer los necesita. También existen en las plantas unas sustancias que actúan de forma parecida a los estrógenos y se conocen como fitoestrógenos. Los fitoestrógenos se encuentran en unos 300 vegetales distintos, como los cereales integrales, las legumbres y en muchas frutas. La soya es una de las plantas que tiene mayor cantidad de fitoestrógenos. También existen productos especiales hechos con fitoestrógenos, pero aún estas sustancias pueden tener efectos secundarios en el organismo de una mujer. Por eso, lo mejor es consultar con un médico antes de tomar esta clase de productos. El señor Cruz Ramón García Martínez nos escribe desde Managua, Nicaragua, y nos pregunta lo siguiente. Quiero saber la letra de un famoso poema llamado Reír llorando y que me digan quién lo escribió. Escuchemos la respuesta. El poema Reír llorando fue escrito por Juan de Dios Peza, un poeta, político y escritor mexicano que nació en 1852 y murió en 1910. Este poema habla de un payaso inglés llamado Garrick, famoso por la gran habilidad que tenía para hacer reír a los demás. Según cuenta la historia, los médicos de entonces llevaban a sus pacientes más deprimidos para que se alegraran con las graciosas ocurrencias de Garrick. Pero resulta que el payaso tenía un gran secreto. Él también sufría de una gran tristeza que ocultaba tras su colorido disfraz. Muchas personas se identifican con la letra del poema de Garrick cuando en algún momento de la vida han tenido que sonreír frente a los demás, aunque por dentro soporten un gran pesar. A continuación, leemos algunas estrofas del poema Reír llorando. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía: «Eres el más gracioso de la tierra y el más feliz», y el cómico reía. Víctimas de la tristeza los nobles, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su malestar en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegó un hombre de mirar apagado. «Sufro un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío.
Nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte. En una eterna tristeza muriendo vivo, y en mi única pasión, la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado, Las lecturas buscad, tanto he leído, que os ame una mujer. si soy amado, Un título adquirid. noble he nacido, Pobre seréis quizá. tengo riquezas, De lisonjas gustáis. tantas escucho, ¿Qué tenéis de familia? mis tristezas, ¿Vais a los cementerios? mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos, y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja confundido vuestro mal, mas no debo acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo, solo viendo a Garrick podéis curaros. A Garrett, Sí, a Garrick. La sociedad lo busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. y a mí me hará reír. Ah, sí, os lo juro. Él sí, nada más él. ¿Mas qué os inquieta? Así dijo el enfermo. No me curo. Yo soy Garrett. Cambiadme la receta. Están escuchando y disfrutando un programa del recuerdo. Un estimable oyente que nos escribe desde Sonsonate, El Salvador, nos dice lo siguiente. Recibí 2 cartas donde me explicaban cómo se las arreglan los murciélagos para comer. Yo les decía que los he visto comer fruta colgados de las patas, pero no entendí cómo sostienen la fruta. Oigamos la respuesta. Nos alegra saber que recibió las cartas, donde le hablábamos sobre los murciélagos y las distintas maneras que tienen de alimentarse. En cuanto a su duda, le diremos que los murciélagos que se alimentan de fruta la toman con la boca y vuelan a otro árbol. Ahí se cuelgan de las patas posteriores y cogen la fruta con sus alas, que hacen las veces de manos. Las alas de un murciélago son diferentes a las de los pájaros. Tienen como unas varillas parecidas a un paraguas que se encuentran unidas mediante una membrana flexible. Cada varilla es como un dedo. El dedo pulgar sobresale de la membrana, lo que les ayuda a sostener la fruta. Con mucho gusto le estamos enviando por correo unas ilustraciones donde usted podrá observar esto que le estamos tratando de explicar. ¿Qué es bueno para un fuego que me salió en los labios? Esta pregunta nos la hace un estimable oyente que nos llamó por teléfono de Alajuela, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Esas vejigas o pequeñas ulceritas que a veces aparecen en la boca y que la gente llama fuegos, son producidas por un virus. A menudo aparecen cuando la persona tiene fiebre o mucha preocupación y se le bajan las defensas. Por lo general se curan solas, después de unos 8 a 15 días. Sin embargo, con frecuencia vuelven a aparecer una y otra vez, porque el virus queda como dormido o latente dentro del cuerpo. Según dicen, ponerles hielo por 1 hora, el mismo día que salen, puede curarlas. Mientras la persona las tiene, hay que tener mucho cuidado porque este virus se contagia fácilmente de una persona a otra. Mientras las tiene, se aconseja no comer alimentos irritantes muy ácidos o muy picantes. Además, es importante mantener la boca limpia para evitar que las heridas se infecten. Ahora bien, si al cabo de 2 semanas las vejigas no desaparecen, o si duelen mucho o aparecen muy a menudo, lo mejor es consultar con un médico porque éste podría mandarle algunos medicamentos o una crema para ponerse. Esto fue Oigamos la Respuesta,
el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.